Le damos la bienvenida en este momento al ingeniero Eduardo Evers, ingeniero eléctrico, experto en telecomunicaciones y su síntesis 2.0. Bienvenido. Hola, Michelle. Hola, Santiago. En el día de hoy, dentro del programa, nosotros estamos en el momento 2.0, momento de la tecnología, momento de las telecomunicaciones. Y antes de comenzar, yo quiero decir que hoy cumpleaños mis sobrinos. Entonces nosotros, dentro de la tecnología, queremos felicitarlo dentro de su tiempo a George Baza Pérez, ahí están los mellizos, George Baza Pérez, Andrea Baza Pérez, que ya cumplen los dos como 17, ¿verdad? No. Los 15 de Floritos. 15 de Floritos, pero quiero decir que no es George, es Jorginho. Ah, Jorginho. Bien. Okay. Queremos felicitarlos, de verdad, son dos sobrinos espectaculares, que Dios los bendiga. No sabemos cómo pudieron llegar ahí con el padre que tienen, pero sí sabemos que tienen una madre privilegiada, una madre que Dios la mantenga así como es. Una madre que tiene tanta suerte que se rompe los dos pies en un mismo mes, cosas así. ¿Cumplen los dos 15 años? Los dos son mellizos. ¿Qué coincidencia, Son mellizos. Ah, okay. Y coincidencia de que es sobrino de nosotros dos también. Sí. Los dos son sobrinos de los dos, ¿verdad? Recuérdate que son 2.0, son mellizos, Jorginho y Andrea. Eso sí, todo es tecnológico. O sea, este programa hay que mandárselo por WhatsApp para que ellos lo vean y vean su felicitación. No, pero vamos a hacerlo especial para ellos. Bien, claro que sí. También tenemos que felicitar a otra sobrina. Esa se lo vamos a mandar por YouTube, que es a Saide Baza, allá en el Líbano, nuestra querida sobrina, que cumple también sus 15 añitos. Correcto. ¿Verdad? Pero trabajando en Google. Pero a Jorginho y a Andrea, que sepan que lo queremos mucho, que su regalo va, no te lo vamos a mandar con tu papá, porque no llegan, ¿eh? Su regalo va. Bien. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hay que tratar estos temas porque en su momento ese será un tema de traer aquí a la sección, que es ya cómo las nuevas generaciones solo utilizan las tecnologías para poder realizar todas las acciones de su vida diaria, ¿verdad? Usted vio en el programa anterior que de una vez comenzamos a hablar de los celulares, de los aparatos para medir todo cuando uno hace ejercicio y así es, ¿verdad? Sí, sí. Y precisamente parte del programa de hoy es la tendencia de las nuevas generaciones y su actitud ante las situaciones de emergencia. Entonces, como cuando eso falla, no encuentran alternativas para poder conectarse de nuevo al mundo que lo está rodeando. Porque la gente perdió, como la gente se acostumbra tanto y depende tanto de la tecnología, cuando hay emergencia la gente no sabe ya qué hacer. No sabe qué hacer, no sabe de dónde recibir la información. Ingeniero, es un buen tema el que tenemos hoy y veo, por ejemplo, ahora que usted tiene un país tan desarrollado como Estados Unidos, con tanta tecnología, con una generación tan inmersa en lo que es el uso de las plataformas tecnológicas y tiene una catástrofe ahora mismo inmensa con las inundaciones. Y lo peor de todo es que no es la primera vez que sucede. Ya Estados Unidos tuvo un primer ensayo, el FEMA, que es el Federal Emergency Management Administration, tuvo un primer ensayo en New Orleans con Katrina y aparentemente no aprendió la lección. O sea, se siguen basando para los sistemas de información, para llevar la ayuda, para determinar la necesidad de una zona en emergencia, en sistemas de información tecnológica cuya estructura se aguarda o se descansa en redes de terceros. Cuando esas redes colapsan por las mismas situaciones de emergencia, no recurren a lo tradicional, que eran las redes de radiodifusión, que son las emisoras, que son los radioaficionados, o los sistemas propios de los cuerpos de manejo de emergencia. ¿Y qué pasa? Entonces la gente no sabe qué hacer. No tiene dónde buscar la información. O sea, número uno, las personas no saben qué hacer, pero tampoco las autoridades saben cuáles son las necesidades de esas personas, dónde están esas personas, cuáles son las comunidades que están afectadas. Dentro de esas comunidades sí hay subgrupos y no hay un protocolo de intercambio de información.
dónde buscar la información y cómo suministrar. Y cómo suministrar las necesidades. Porque la información lo que te da es indicio de qué se necesita en un sitio, qué se necesita, cómo se necesita y cuánto se necesita. Ingeniero, una cosa es información. Yo recibo en medio de una catástrofe información y las autoridades competentes o los medios dan información. Pero ¿y las comunicaciones? Las comunicaciones se utilizan, o sea, para ¿cómo tú sabes cómo están tus familiares, qué hicieron? Sí. ¿Cómo eso se pierde en esta generación? Totalmente se pierde, totalmente se pierde. Yo recuerdo un ensayo, un protocolo que se hizo con lo de Haití en el 2010. Y de ahí salió una aplicación que lamentablemente no se le ha dado la importancia que tiene. Es un sistema de comunicaciones entre aparatos telefónicos, pero esa comunicación no depende de una torre. O sea, es como si fuera un Bluetooth. Recuerda que el Bluetooth se comunica entre de aparato y aparato. Es un sistema de comunicaciones mesh. Como los walkie-talkie. Como los walkie-talkie. Pero en lugar de tener un aparato especializado, utiliza tu mismo teléfono. No utiliza internet, utiliza la propia señal que emite el teléfono. Pero tiene que tener una potencia tremenda. No, porque estamos hablando de una señal que te va a comunicar en los 50 metros a la redonda. Eso se utilizó para ubicar personas en los escombros en Haití. Yo recuerdo, yo tuve participé en la experiencia, de verdad no sé si decirle honor, no sé si decirle orgullo, porque fue algo que me marcó. Pero yo tuve la suerte, eso sí, indudablemente, lo vamos a establecer así, de aterrizar en el primer helicóptero que llegó de ayuda dominicana a Haití. Mi misión era hacer un levantamiento de necesidades de comunicación y devolverme con ese levantamiento para entonces volver ya con todas las cosas y resolver. Y hacer una solución. Y hacer una solución. Michelle, yo fui para durar 1 hora haciendo un levantamiento. Cuando yo vi la situación, yo duré 15 días porque yo no tuve el coraje de devolverme. ¿Y pudo establecer restablecer la comunicación? Claro que sí. Y ahí están los periódicos. Nosotros instalamos redes celulares, instalamos comunicaciones para coordinar las ayudas que se estaban haciendo desde el aeropuerto María Montés. Le dimos comunicaciones al FEMA de Estados Unidos, que llegó 4 días después de nosotros. Ingeniero, en un programa anterior, el doctor Jacín hablaba de los radioaficionados, aquellas personas que hace los años 70, 80 usaban unos equipos 70, de comunicación. 80, 90, 2000, bien, 2010. Bien, lo utilizan todavía, pero en menos proporción. Esa frecuencia de radioaficionado, ¿por dónde camina? ¿Hay un repetidor en un satélite, por abajo, por el cielo? ¿Qué frecuencia usa y qué repetidor utiliza? Eso es lo más maravilloso de este ámbito, y por eso los radioaficionados siempre van a ser útiles. No van a dejar de existir, por más que tiene su etapa de crecimiento y de merma, pero nunca van a dejar de existir, porque no dependen, como te acabo de decir ahora, de redes de terceros. Ni de repetidores en una loma, ni en una antena. Hay diferentes bandas de radioaficionados. Pero hay alguna que no se necesite nada. La mayoría no se necesita absolutamente nada. O sea, yo puedo comprar un aparato de eso y en medio de una crisis que se apagó la República Dominicana y con una batería lo prendo, y aunque todas las montañas estén apagadas, todos los repetidores, todas las bandas, alguien me va a escuchar en algún sitio. Las primeras comunicaciones, déjame decirte, mira, las primeras comunicaciones que establecimos en Haití fue con equipos propios, equipos míos de radioaficionados. Fuimos, llegamos, no había nada, instalamos un equipo y comenzamos inmediatamente las comunicaciones con Haití, Embajada de Haití, Embajada Dominicana en Haití, COE Santo Domingo. Entonces ahí se empezó a coordinar la ayuda. Después de eso empezamos con otras redes. Tu respuesta es sí. No necesita ninguna repetidora, las ondas rebotan. Sí, pero hay bandas en que sí necesita un repetidor, porque hay bandas de HF que son bandas que se propagan con la ionosfera. Como dice el doctor Santiago,
rebotan en la ionosfera y caen en otra parte de la Tierra. Pero hay bandas de VHF y de UHF cuya propagación es lineal. Entonces, cuando esa propagación lineal deja de tener contacto con la Tierra por la circunferencia de la Tierra, tú tienes que en ese punto donde está la circunferencia o tiene una obstrucción física por una montaña, colocar un repetidor. Inclusive las antenas con las que trabajan los radios aficionados son polidireccional o unidireccional. O sea, tú tienes una antena que te puede mandar la señal a 360 grados, o tú tienes una antena que tiene una ubicación específica, y era como cuando éramos muchachos, que tú mandabas a alguien al patio a mover la antena y tú le decías, dale, para, echa para atrás, devuélvete, a colocar la antena para coger la señal de los canales de televisión. Así era que funcionaba. Funciona. Así que funciona. Hay antenas direccionales que son más, cuando tú quieres hablar con un punto en específico, por ejemplo, tú quieres hablar con Villa Altagracia, tú diriges la antena hacia Villa Altagracia y toda la señal sale hacia Villa Altagracia. Y hay otras que son polidireccionales que salen a la redonda y tienen menos alcance que la unidireccional. Ever, en estos casos como Harvey, Katrina, ¿cuál es la situación a nivel de telecomunicación y de información? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué ha pasado? Falló el protocolo porque los sistemas de mitigación de emergencia dependían altamente de plataformas tecnológicas. Entonces, al estar tan avanzados, entre comillas, se olvidaron de lo básico, se olvidaron de tener el radio de comunicaciones básico, la antena básica. Una antena tú la haces con un cable de cobre, simplemente un cable de cobre. Se olvidó todo. Era cobre y lleva unas cosas que se llaman... Un aislante. Sí, pero tenían un nombre, diploide. Balloon. No me recuerdo, no era balloon. Pero se olvidó de lo básico, entonces todo descansó en sistemas de comunicaciones muy avanzados. Ojo, el 911 aquí tiene un sistema de comunicaciones similar al que tiene el FEMA en Estados Unidos. Sistema Tetra, sistema que si se le cae una de las plataformas o si se cae una computadora, el sistema no funciona. Pero tienen un sistema de emergencia. La policía, no el 911, o sea, no el 911. La policía sí tiene un sistema en banda, ¿cómo se llama eso? En el sistema VHF. Si ese sistema falla, no vamos a ver una coordinación efectiva entre el 911. Y fue lo que pasó en Estados Unidos, y fue lo que pasó en Katrina también, y ahora pasó en Harvey de nuevo. Al caerse las plataformas y no tener el respaldo básico, no hubo coordinación efectiva, no hubo no existió el conocimiento de la necesidad de evacuar una comunidad, no hubo la retroalimentación entre los cuerpos que manejan la información de la cantidad de lluvia, de los destrozos, nada de eso. Y esa información no se pasó efectivamente a los cuerpos operativos. Al no tener eso, entonces, el resultado es el desastre humano. No hay desastres naturales, hay fenómenos naturales. Los desastres son humanos. O sea, eso de que no... Sí, pero también en Texas hubo una mala información, que el gobierno de Texas dijo que no había necesidad de evacuar y no evacuaron, aún dándole la recomendación al gobierno de Texas de que evacuaran. Ellos subestimaron el aviso. El aviso no. La alarma. La información natural que venía. Señores, 34 billones de litros de agua. 34 billones de litros de agua en un mismo lugar. Estamos hablando de 52 pulgadas de lluvia. Eso es el agua de aquí como Estamos hablando de lo que cae en Puerto Plata en un año, allá cayó en 2 días. Lo que cae en Puerto Plata en un año, allá cayó en 2 días. Es una locura. O sea, estamos hablando, 52 pulgadas dan como 4 pies. 36 son 3, 48 son 4 pies y pico de agua. Entonces hay que comprarse y tener 2 walkie-talkie, una yola en su casa y un sistema de radio aficionado. No, usted no tiene que comprarse nada de eso. Usted lo que tiene que procurar que sus autoridades sí sepan eso. ¿Tú estás buscando algún cargo en el gobierno? No, para nada. Mi cargo está aquí. Las autoridades, por Dios, no tienen los policías radioaficionados ni walkie-talkie. No, anoche me pararon 2 policías a mí haciendo un retén ahí. Pobre policía. Por las Fuerzas Armadas. Yo estaba en una reunión ahí como a las 7 de la noche.
Y desde que yo bajo el vidrio me dice, usted tiene cara de militar. Digo, yo no sabía que yo lo tenía escrito en la cara. Me dice, sí, pero usted se ve una gente que hay que tener cuidado. Digo, entonces no hay militares delincuentes. Digo, coja su radio y llame y averigüe quién soy yo. Me dice, ¿qué es radio, jefe? Así mismo me dijo, ¿y qué es radio, jefe? Y estábamos a 2 esquinas de las Fuerzas Armadas. Eso es crítico. Eso no es para reírse, eso es crítico. Entonces yo le dije a ellos, no, mira, mis papeles, ¿lo quieres? Revísalo. ¿Quieres revisar mi carro? ¿Tiene arma de fuego? No, no tengo arma de fuego. Yo me hubiera quedado callado porque tú no hablas de mentira en ningún momento. No, o sea, sí, señor. A la policía hay que responderle lo que ellos te preguntan. Si yo averigüé que usted es médico, pues yo no le dije que yo era otra cosa. Sí, pero eso... ¿Tú sabes lo que tú decirle a un policía en un retén? Imagínate tú que en ese retén llegue un delincuente y se arme un tiroteo. ¿Cómo piden ellos refuerzo? ¿No tienen cómo pedir refuerzo? ¿Cómo identifican a ese delincuente antes de que se empiece el tiroteo? ¿Qué es más importante? ¿Comunicaciones o información? Van unidas. Van unidas. O sea, la información depende de quien esté teniendo la comunicación. Ahora, información sin comunicación es totalmente inservible. Porque tú tienes que la información no es que información. tú tienes... No, sí es en información, pero no la puedes comunicar. Entonces, pero una no información sin compartirla no es información. No, sigue siendo información, Santiago. Lo que pasa es que esa información tiene que llegar a quien la necesita. Por ejemplo, yo no hago nada. O sea, ¿de qué ganas tú tener un chisme y no poderlo comunicar? Es que un chisme no es información. Claro que sí. Un chisme es un chisme. Ahora, la información de que el río está creciendo y de que por la orografía de ese sitio va a pasar para tal sitio, yo no debo quedármela conmigo. O sea, yo tengo ya la información de que está creciendo, pero yo tengo que hacérsela saber a la comunidad. Entonces, ¿qué es más importante, la comunicación o la información? Son igualmente importantes las dos. No hay forma de tú decir cuál es más importante que una que la otra, porque otro caso contrario a ese es la comunicación amarillista, la comunicación alarmista, que surge siempre cuando de las autoridades no hay información. Que es peor. Es peor. Por eso es que la información tiene que saber uno de quién la recibe. Exactamente. Y se llena, esos vacíos se llenan con información muchas veces no adecuada, información no certera y que crea alarma en la población. En medio de desastre, las autoridades siempre tienen que estar informando lo que está pasando. No pueden quedar vacíos. Bueno. Vamos a ver. Y ojalá que nosotros tomemos esto en cuenta y ver la experiencia de estos países, a ver si uno puede crear un sistema para, por lo menos nacional, un solo sistema de emergencia de la emergencia. Tenemos que buscar una forma, porque nosotros no estamos exentos a ninguna de esos fenómenos naturales. De hecho, estamos observando uno que se acaba de formar. No, ahí viene uno por ahí. Sí. Bien. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos el jueves. Bien, nos vemos el jueves que viene. Nos acompañó el ingeniero Eduardo Evers en Síntesis 2.0. Doctor Jacín. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves también, ¿verdad? Si Dios quiere, aquí estaremos en carne y hueso. No se vaya, que vamos a comernos un casabito con aceite de coco. No. Esta doctora va a tener problemas conmigo. Bien, señores, muchísimas gracias por su audiencia el día de hoy. Nos vemos esta noche en la retransmisión por Carivisión, por este mismo canal, de 9 a 11 de la noche. Y mañana desde las 5 de la mañana estaremos con ustedes en otra edición de su programa Síntesis.